Pero antes de ir con todo ello, segundo café de la mañana, ¿con quién, Elena? ¿Qué tal? Buenos días. Pues Buenos esta días. mañana desayunamos hablando de liderazgo, de equipos, de management, de organizaciones y lo hacemos pues con uno de los mayores especialistas en esta materia porque ha escrito innumerables libros sobre estos asuntos y su última publicación se titula 2000 años liderando equipos. Lleva asesorando y formando en la alta dirección muchísimos años y para que ustedes se hagan una idea, ha sido creador de 6 modelos organizativos, entre ellos gestión de lo imperfecto y también dirección por hábitos. Es socio director también de Minvalue y para aquellos oyentes que con esta presentación no sepan quién es, lo vamos a descubrir ya porque estamos hablando esta mañana en estos desayunos con Javier Fernández Aguado. Javier, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? No sé, bueno, ha sido usted muchísimas cosas más, pero lo he tenido que resumir, así le digo. Su último libro, este libro, el último libro, estos 2000 años liderando equipos, ¿qué número hace en su bibliografía, Javier? Bueno, pues es el número Porque yo he pedido la cuenta. 35 de los libros en solitario. Bueno, ya son libros, ya son Ya libros. son unos pocos, vamos siendo menos jóvenes cada vez. Bueno, pero con más intensidad le iba a decir. Bueno, este libro, no sé si es diferente, eso dice usted, es diferente del resto, porque yo creo que pone bajo el microscopio pues muchas cuestiones que antes no se habían puesto, ¿no? Hablo de una cosa curiosa, porque se habla de una metodología que hoy se considera revolucionaria, o sea, de esas metodologías que parecen revolucionarias, hablando de algunos conceptos, como puede ser, pues no sé, hablamos del branding, hablamos de, pues no sé, de coaching, hablamos de Indering, pero es que esto ya se había desarrollado antes. Desde hace ya 2000 años lo venía desarrollando precisamente la Iglesia. Y en este libro es lo que usted ha puesto en el centro, en la clave, ¿no? Sí, parte de mi trabajo, yo divido mi vida en dos partes desde el punto de vista laboral. Una parte es investigar en las fuentes más solventes para poder ofrecer en la segunda parte el mejor asesoramiento posible a los equipos directivos que así lo desean, fundamentalmente de alta dirección. En años pasados había investigado sobre el management en Roma, Roma Escuela de Directivos, en Egipto, Egipto Escuela de Directivos, en la Grecia clásica y en otras organizaciones. Y necesitaba mucho tiempo para analizar los sistemas de gobierno, el management, en una organización tan espectacular como es la Iglesia Católica. Y precisamente la cátedra de Fundación La Caixa en el IE es lo que me ha permitido dedicar 3.000 horas a investigar cómo ha dirigido, cómo ha gobernado, cómo ha gobernado diferentes organizaciones y personas a lo largo de 20 siglos en el entorno de la Iglesia Católica. Javier, ¿qué pretende este libro? ¿Qué pretende que aprendamos? Bueno, primero que relativicemos las novedades. A veces se vende como radicalmente novedoso algún concepto, como puede ser el Balance Scorecard. Yo recuerdo hace unos años me invitaron a un debate con David Norton en Los Cabos. Él hablaba del Balance Scorecard que había diseñado junto con Kaplan y a mí me propusieron hablar de gestión de lo imperfecto, el modelo de diagnóstico, uno de los dos modelos de diagnóstico que he diseñado. Mi conclusión fue que el Balance Scorecard es novedoso, sin duda, en lo tecnológico y muy antiguo en lo conceptual. Y, de hecho, en el libro 2000 años liderando equipos muestro cómo diferentes directivos han utilizado esa metodología para gobernar sus instituciones. Y lo mismo muestro pues con interim management o con conceptos como el coaching, el mentoring. Y creo que ir a las raíces es significativo, porque muchas veces se vende es decir, conceptos muy epidérmicos, muy superficiales, cuando tenemos la posibilidad de aprender de cómo grandes gestores, grandes líderes han llevado adelante organizaciones exitosas que han superado el paso del tiempo.
Ujú. Fíjese que hablando del paso del tiempo, hemos hablado muchísimas veces, bueno, en este programa de la resistencia al cambio, ¿no? De la dirección. Yo no sé si ha sido uno de los asuntos sobre el que quizás se haya incidido en los últimos años y sobre el que se ha dicho evidentemente que había que cambiar. Este escenario en el que estamos ahora mismo, posterior a esta pandemia, ¿es diferente? ¿Ha hecho cambiar este denominado concepto de resistencia? Eh, Vamos a ver, la humanidad en su conjunto y las organizaciones en particular van creciendo muchas veces a base de golpes. Mm, Aprendemos muchas veces más de las dificultades, de los fracasos a nivel personal y también a nivel corporativo. Esta pandemia no es ni mucho menos la primera que ha sufrido la humanidad, es más, en números absolutos es significativa, pero en números relativos es residual. Voy a poner un ujú, ejemplo. Una de las pandemias que analizo en el libro, en 2000 años liderando equipos, es la mm, del siglo XIV, cuando los papas estaban en Aviñón. En aquel momento, mm. aquella pandemia, la peste negra, arrasó con el 60% de la población europea y en algunas ciudades como Florencia con el 75%. Esta pandemia, siendo terrible, yo mismo he perdido parientes y hace muy pocos días un gran amigo, Sí. siendo terrible, Mm, repito, pero va a mm, significar, con los datos que hoy tenemos, la pérdida del 0,01 de la población mundial. mm, Es decir, en números absolutos es mm, gravísima, en números relativos es muy inferior a muchas otras. Tenemos que mm, aprender, y sería una pena no sacar consecuencias para la gestión personal y organizativa de una situación tan tremenda como esta desde el punto de vista absoluto, insisto, aunque relativamente sea mm, inferior a otras crisis. ujú. Hablando de todo ello, ¿qué nos trae? No sé si hay algo nuevo que nos trae, o dónde se deben enfocar, ¿no? Los cambios en las organizaciones y también los directivos a partir de ahora. Eh, Vamos a ver, yo creo que hay que vivir mucho más en presente. A veces se hacen diseños a muy largo plazo. Se dice esa expresión de que si uno quiere hacer reír a Dios, basta que haga planes. Es evidente que el diseño estratégico es fundamental, pero a Mm, veces nos pasamos. Hace muy pocos días asistía virtualmente a la presentación de un conocido sociólogo español mm, en Estados Unidos que hacía unas previsiones para 2020, perdón, para 2030 con una seguridad absoluta y en la presentación del libro hizo unas afirmaciones absolutamente erróneas de datos históricos de la llegada de Hernán Cortés a América, ¿no? Quiere decir, si ignoramos el pasado, ¿qué diseño podemos estar haciendo? Es decir, lo primero que tenemos que hacer mm, es contemplar cómo otros han resuelto dificultades semejantes a las nuestras y afrontar de la manera más eficaz posible el cambio. ujú, Esta crisis, esta pandemia, que Dios quiera que en pocos meses eh, pueda ser historia, debería enseñarnos a vivir en presente, debería enseñarnos ujú. a buscar ese equilibrio armónico entre la vida personal y la vida profesional, debería llevar a que aprendiésemos a tratarnos todos de una manera más humana y menos mercantilizada. Esto solo para empezar. Ujú. Pues lo ha dicho todo, le iba a decir. Recuerdo que en uno de sus libros usted lo llamaba como la soledad del directivo. Yo no sé si se puede seguir hablando de esa soledad del directivo. No sé si ha cambiado este concepto ahora con el paso de los años. No sé si le sigue acompañando cierta soledad al directivo, Javier. Sin duda, esa obra que escribí con mi socio y amigo José Aguilar es un resumen de docenas y docenas de procesos de coaching de alta dirección, evidentemente sin mencionar a nadie y de una manera, Mm, mm, digamos, espigando conocimiento, porque todo directivo, en general toda persona, pero todo directivo mm, tiene que aprender a gestionar bien su soledad. En esta mm, pandemia, sobre todo las culturas como la nuestra, hispana, más necesitada del roce, del abrazo, pues ha sufrido mm, un varapalo relevante. Y hoy en día hay mm, que aprender a liderar virtualmente a los equipos, a meter el corazón
y ojalá esta pandemia nos ayude, repito, a ser más humanos. Hay un profesor británico de origen irlandés que decía con una expresión preciosa y que merece la pena conocer la expresión y traducirla al lenguaje empresarial. Decía que el dolor, el sufrimiento, es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre le escuche. Esta reflexión a nivel teológico me parece sublime, extraordinaria, y a nivel corporativo yo la traduzco diciendo que las contradicciones, el fracaso, es el altavoz del sentido común para que volvamos a pisar tierra. Creo que tener como afán personal o colectivo ser el más rico del cementerio no conduce sino al fiasco. Y, bueno, pues nos queda... Sí, Javier. Sí, termino con una reflexión. Muchas veces salir de la soledad reclama contar con alguien ajeno a la propia organización. Como bien decía el conde Ansaldos en su famosa poesía, las verdades se las cuento a quien conmigo va. Pero ese que conmigo va tiene que ser alguien que respete la confidencialidad y en quien yo tenga confianza. Y muchas veces solo se puede encontrar esa persona fuera del propio entorno. Pues Javier Fernández Aguado, muchísimas gracias. Ha sido usted tan claro, nos ha ofrecido esa visión de enseñanza, esa visión que siempre es tan interesante, hablando de liderazgo y del management, que bueno, yo creo que es una lectura recomendable para el verano. Disfrutamos de este libro, seguramente disfrutemos todos. Muchísimas gracias por estar en estos desayunos y acompañarnos y charlar de todos estos temas. Gracias, Javier. Gracias, un abrazo. Buen día. Gracias, adiós. Un placer como siempre. Hasta luego. Gracias.